ratio debido a los alimentos y también debido al tipo de insulina que utilizan. Así es, no me muevo. Arriba. ¿Allá o acá? Allá, acá. Acá. Ah, espérenme. Qué cringe. Ok, ahora sí. No. A ver, lo más importante realmente es conocer el etiquetado nutricional. Entonces, Esto ya usted como nutricionista experta, pero pacientes con diabetes tipo 1, más que nada, que son insulinodependientes, lo más importante es ver la cantidad de carbohidratos que tiene cada etiqueta. Está también incluida los azúcares y las fibras, que es lo más importante y que puede llamar la atención. La siguiente, no me hace caso. Ok, vamos a tener como un aperitivo de lo que vamos a ver más adelante y saber la cantidad que necesita cada persona según lo que come. Por ejemplo, estas galletas Oreo, ¿verdad? ¿Cuántos gramos de azúcar hay en una porción? 13 gramos. Ya, ahí dice 13 gramos. Identifique cuántos gramos de carbohidrato hay en 2 porciones. El doble, exactamente. No me obedece. No sé dónde apuntar. Ok. En la actividad 2, esta etiqueta es un envase de helado y necesitamos saber cuántos gramos de helado equivalen a 10 gramos de carbohidratos. El puntero. ¿Cuántos gramos? No, la siguiente, la anterior. Oye, ¿Cuántos gramos de helado equivalen a 10 gramos de 4 carbohidratos? horas de comida. Y le digo, créeme, tú me dejas darle. Buenas tardes. Tenemos que ver la cantidad de porciones que hay, ¿verdad? Y la cantidad de carbohidratos. Tómale foto. Graba. Graba. Si identificamos los hidratos de carbono, hay 25.1 por cada 100 gramos de porción, ¿verdad? Pero necesitamos solamente saber cuánto en 10 gramos hay, o sea, cuántos carbohidratos hay en 10 gramos. 2.5 gramos. Si quiero tomar 3 raciones de carbohidratos, ¿qué cantidad de helado debería tomar? Voy a hacer algo y a presencia, por lo menos. Me estoy grabando. Entonces, vamos a sacar aquí el cálculo. ¿Cuántos gramos de helado equivalen a 10 gramos de carbohidrato? Para hacer el cálculo se utiliza una regla de 3. Entonces, si en 25.1 gramos de carbohidrato están contenidos en 100 gramos de alimento, 10 gramos de carbohidratos están contenidos en, entonces hacemos una multiplicación 25 por 10 10, y lo sí. dividimos para 25.1 y tenemos 39.8. Ese es el resultado. 39.8. Esto quiere decir que 39.8 gramos de helado, de la porción de helado, tienen 10 gramos de carbohidrato. Y eso lo podemos llamar una ración de carbohidratos. También se puede usar la regla de 1000, que es 1000 dividido para la cantidad de carbohidratos por cada 100 gramos de alimento. Y eso nos da la cantidad de 10. Entonces, en este caso, 1000 dividido para 25.1 equivale a 39 gramos de helado. La siguiente, por favor. Si queremos saber entonces en 3 porciones, debemos entonces multiplicar por 3, ¿verdad? Entonces, si queremos tomar 3 porciones, es decir, 30 gramos de carbohidratos, ¿qué cantidad de helado debería tomar? Ahora sabemos que por cada 39.8 gramos de helado aporta una ración. Si queremos comer 3 raciones, deberíamos multiplicar el peso de una ración, 39.8 por 3. Y el resultado es 119 gramos de helado, es decir, 119 gramos de helado aportan 3 raciones de carbohidratos. ¿Estamos claros ahí?
Porque más adelante ya vamos a dar la fórmula para que ustedes, pero es como que lo que vamos a saber en los alimentos. La siguiente, por favor. Tú eres peruana. Ok, en los carbohidratos y la diabetes tenemos los macronutrientes, las grasas, proteínas, carbohidratos y los vegetales, la forma de almacenar la energía. Y este es como aquel plato. Eso ustedes lo saben, pero es solamente la siguiente, por favor. ¿Ahora sí? Este cambia. Y ahí el puntero, ¿o no funciona? ¿Sí funciona? No eres. Ok. Borra eso y luego puedo Ya. Entonces, los tipos de carbohidratos vienen los azúcares como glucosa, fructosa, lactosa, sacarosa, faltan algo ahí, los almidones y también, bueno, la fibra que nos sirve como de un retraso en que los azúcares se desdoblan tan rápido, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los carbohidratos en la diabetes? El momento en que nosotros ingerimos los alimentos, pasan al estómago, son digeridos en el intestino, inmediatamente se convierten en glucosa y se van directamente a la sangre. A relacionarlo con la insulina, en este caso vemos nosotros que necesitamos, el azul es los carbohidratos y la insulina es el color naranja. Es decir, que necesitamos poner insulina antes de que los carbohidratos empiecen a desdoblarse para evitar ese pico y tener hiperglicemia. ¿Todo eso naranja o amarillo? Para eso es importante también conocer las acciones de las insulinas. Hay diferentes tipos de insulina y no todas funcionan iguales porque tienen unos tiempos de acción más largos, otros más cortos y también tienen un pico máximo de acción que hace que estas insulinas, por ejemplo las humanas como NPH y la rápida, necesitan comer un snack para que ese pico que está haciendo no ejerza tanta baja de glucosa y con un snack podemos nosotros regular esa parte de que no tenga un bajón de azúcar. Estos son parte de los tipos de insulina y el tiempo de acción y cuándo empiezan a actuar, cuánto es el pico máximo de acción y cuándo ya no hay más. Entonces eso es importante saber cuando cuentan carbohidratos, saber que el paciente cuánto de insulina usa y qué tipo de insulina usa. Porque es importante saber este detalle porque la cantidad de insulina necesaria es la que abre las células, las puertas de las células para que entren los alimentos. Si las personas con diabetes comen y no tienen la cantidad suficiente de insulina, esa glucosa se queda en la sangre y por eso medimos hiperglicemia, porque no hay suficiente insulina que abra esas puertas y entre en forma de glucosa para que nos dé energía. La relación carbohidratos e insulina. Entonces, es necesario siempre saber que la persona cuánto de insulina necesita para que ese carbohidrato entre a la célula. En este caso, necesitamos inyectar insulina para que ésta abra las puertas y entre ese carbohidrato con la insulina a la célula. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si ponemos 2 unidades de insulina, supongamos que cada bolita roja son 20 gramos de carbohidratos, es decir que la ración, como habíamos hablado antes, 1 unidad por cada 10 gramos de carbohidratos. Si ahí ponemos 2 unidades, podemos comer 20 gramos de carbohidratos. Si ponemos 4 unidades, podemos poner el doble, 40 gramos de carbohidratos. Y si ponemos 6 unidades, podemos comer 60 gramos de carbohidratos. Esta es la relación insulina-carbohidrato, que necesitamos la cantidad de carbohidratos según el ratio para poner también la insulina. Si inyectamos bien insulina y comemos la cantidad de carbohidratos, la glucosa se puede mantener en rango. Pero si nosotros ponemos poca insulina y comemos muchos carbohidratos, hay una hiperglicemia. Por esa razón es necesario contar los carbohidratos para inyectar la insulina necesaria y no hay hiperglicemia. Al contrario, si ponemos mucha insulina y comemos muy pocos carbohidratos, hay una hipoglucemia. Entonces, cuando llegue un paciente, tengo una hipoglucemia o solamente pasan 400 y 500, tienen que ustedes saber un poco de insulina para poder regular esa parte.
y no pueden mandar a hacer dieta y porque está muy alto y le quitan muchos carbohidratos, sobre todo a los niños y adolescentes, les quitan muchos carbohidratos para que no se les suba la glucosa. Cuando lo ideal sería equilibrar la insulina y tener también esa relación con el endocrino para poder, si ustedes muestran un buen criterio y el conocimiento de insulina, no solamente de una dieta, sino que también de los alimentos, el médico puede tener confianza con ustedes porque pueden manejar y ustedes pueden nivelar esta relación insulina-carbohidratos. ¿Cuánto envía él y cuánto de carbohidratos ustedes le van a enviar? Aquí tenemos, por ejemplo, es mejor que en vez de dar una tabla que coma 3 papas, un guineo, unas cosas, mejor es decirles cuántos gramos de carbohidrato desayunen, cuánto almuercen y cuánto merienda. Entonces, para esto es la lista de intercambio, porque es importante que si ustedes le dan un desayuno de 45 gramos de carbohidratos y tienen una lista de intercambio, la persona escoge los alimentos que hay, no solamente en la lista, sino en su nevera. Así no se ven obligados tampoco a que ellos, si dan esta dieta, queso ricota, lechuga romana, los padres de pronto, las personas la primera vez que están motivados con un nutricionista van, compran todo eso. Pero no siempre se puede comer porque esos productos son como que de un poco más costosos. No es el de la lechuga del barrio, que podría comer, pero que al final, o sea, es mejor decirle en un desayuno como 40 gramos de carbohidratos, 45, 50, dependiendo la edad, el peso, los factores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos. 10 gramos de carbohidratos, 200 gramos de papa, 200 ml de leche y 75 gramos de peso de manzana, 10 gramos de carbohidratos. Entonces podemos escoger, si yo digo, me dijo a mí que coma 10 gramos de carbohidratos en un snack, yo puedo escoger entonces una manzana que pesa 75 gramos, o si no quiero manzana o no tengo manzana y hay leche, puedo escoger un vaso de leche, ¿verdad? Que tiene entre 10 y 12 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué baja el equilibrio glicémico? ¿Qué baja la glucosa? La insulina, porque es hipoglucemiante, y la actividad física. ¿Y qué sube la glucosa? Los alimentos. Al tener ese equilibrio de la insulina-carbohidratos, tenemos menos oscilaciones en los niveles de glucosa. Antes el parámetro de medición era la hemoglobina glucosilada. Ahora, con las nuevas tecnologías en diabetes, han demostrado que mejor es el tiempo en rango y que la oscilación debe encontrarse entre, por ejemplo, 70 y 180. Entonces, si nosotros nos encontramos en ese rango, en tiempo en rango, tenemos mejores resultados, menor complicaciones a futuro, pero no esas hemoglobinas glucosiladas que de pronto sí mandaban 7.8, 6.5, pero nos viajábamos de un 500 a un 60 y de un 400 a un 100. Entonces, ahora con las tecnologías en diabetes nos hemos dado cuenta de que realmente las menores oscilaciones de glucosa evitan las complicaciones a largo plazo. La reducción de los episodios de hipoglucemia, en el momento de tener que contar los carbohidratos, ya sabemos que no se nos va a bajar mucho la glucosa porque hemos comido la cantidad suficiente y no hemos inyectado demasiada insulina, como antes, de pronto estamos perdidos y no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y entonces es necesario contabilizar los carbohidratos para tener un equilibrio glucémico. Otros factores que influyen en el equilibrio glucémico son las grasas, las proteínas, la fibra, que es un bloqueador para los edulcorantes, la preparación de los alimentos. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo las comidas chinas, que uno dice, no, yo solamente comí pollo con verduras, con legumbres. Pero la base de esto de aquí estaba preparado con maicena o con harina, y eso es un carbohidrato. Entonces se nos subió la glucosa y no entendemos por qué razón se nos subió la glucosa, porque no contamos el carbohidrato que estaba ahí, ¿verdad? Y la mezcla de alimentos. Entonces, cuando a veces no logramos el control como nutricionistas, están los chicos súper altos, las personas de insulina requirientes siguen muy altas, no solamente los alimentos, la actividad física elevan la glucosa. Aquí hay 46 factores que influyen sobre tu glucosa. Los alimentos, el ambiente, la medicación, la actividad física, factores biológicos. Entonces, todo esto tipo el embarazo influyen sobre la glucosa. Entonces, cuando ustedes tienen pacientes que no logran el objetivo
ustedes tienen que también indagar, investigar parte de esto, porque esto es importante de saber qué otros factores están influyendo para que esta persona no lograra el objetivo. Y esto está también el estrés, el alcohol, está el fenómeno del alba. Entonces, aquí, ¿cuáles recuerdan ustedes en estos factores que más afectan sobre la glucosa? ¿Cuáles suben y cuáles bajan? ¿Me pueden decir, por favor, de los que teníamos anteriormente, que leímos? El estrés, el alcohol, Alimentación. la alimentación en sí. ¿Vale? El embarazo, exactamente. ¿Qué más? La enfermedad celíaca. ¿Mm? La enfermedad celíaca. La celiaquía, exactamente. La pubertad, la adolescencia. Entonces vamos a hacer un remember para que ustedes tengan, miren, la cafeína, el momento del día. A veces hay más resistencia a la insulina en la mañana, en la noche, cuando hacemos deporte. Entonces, aquí hay muchas cosas. También la conservación de las insulinas. De pronto las insulinas han recibido cambios bruscos de temperatura, congelación o las dejan en el carro y la temperatura está súper alta. La actividad física no es solamente el tipo de actividad, sino que el tipo, la duración, la frecuencia también actúa sobre los niveles de glucosa. Tenemos también el lugar donde ponemos la insulina. De pronto hay una lipodistrofia, hay personas que ya no les duelen, que yo he encontrado pacientes que se ponen insulina y es como que si no se pusieran absolutamente nada. Entonces empezamos a hacer un análisis de esto, mira la fecha de caducidad, ha tenido cambios de temperatura, no, cómo se pone la insulina, a lo mejor piensa que se pone y no se pone nada, cómo se inyecta. Entonces es como un análisis ahí. Entonces cuando le digo, ok, ven acá, enséñenme, muéstrenme cómo se pone la insulina, el momento en que va a ponerse la insulina, tienen una hipertrofia. Entonces, como ahí no le duele, siempre se pone. Entonces eso también impide que haya una verdadera absorción de la insulina y hace que no se distribuya en el cuerpo. Entonces la lipodistrofia es un factor también que puede aumentar la dosis de insulina, la glucosa. Ahora sí, la relación entre insulina y los carbohidratos. Esta relación te indica cuántos gramos de carbohidratos cubren una unidad de insulina. Es decir, por cada unidad de insulina, cuánto metabolizan los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el ratio de la proporción es una unidad por cada 10 gramos de carbohidratos, esto quiere decir que 10 gramos de carbohidratos que una persona coma necesita inyectarse una unidad de insulina. Si el ratio de proporción es 1 en 25, quiere decir que por cada 25 gramos de carbohidratos que yo coma necesito una unidad de insulina. Esto depende también de la edad. Hay niños que recién empiezan con el debut y su ratio es súper alto y no necesitan tanta insulina para cubrir esta cantidad de carbohidratos que comen. Entonces, esto de aquí varía de persona en persona. Aquí tenemos un ejemplo de un desayuno. Por ejemplo, si la dosis de insulina es una unidad por cada 10 gramos de carbohidratos y comemos frambuesa, 15 gramos, pan, 15 gramos, que es una rodaja, mantequilla de maní, 4 gramos, no hace falta las unidades. Y Leche, 12 gramos, entonces en total, ¿cuántos gramos de carbohidratos estamos comiendo? 46. Si el ratio era 1 en 10, ¿cuántas unidades de insulina debemos poner? 4. Como no podemos medir 4.6 porque no tenemos bombas de insulina, que son las que miden mínimas cantidades de insulina, en una bomba de insulina podemos poner 4.6, pero nosotros tenemos jeringas que van de medidas de 1 en 1 o de 0.5 en 0.5. Entonces podemos poner el 4.5 o si no tenemos las jeringas que miden media, debemos poner entonces 5 unidades. Pero eso también depende del criterio de cada persona, porque si vamos a poner 5 unidades y va a ser deporte, ese día tiene ejercicio en la escuela, no les recomendaría que pongan 5, sino que pongan 4. ¿Por qué? Porque la actividad física también actúa en este momento para bajar la glucosa. Entonces, la insulina más la actividad física puede que ese chico tenga una hipoglucemia al final de la clase
y necesite asistencia. Ya, tenemos por ejemplo la relación en el almuerzo de 1,25. ¿Qué significa eso? Que por cada 25 gramos de carbohidrato que va a comer en el almuerzo necesita una unidad de insulina. Si en caso esta persona va a comer 50 gramos, ¿cuántas unidades de insulina necesita? 2. Y si va a comer 75 gramos de carbohidrato, 3. Entonces, por eso es importante que ustedes como nutricionistas se manejen por gramos de carbohidratos, enseñen a sus pacientes a contar carbohidratos, que mandarle una dieta, es decir, en el almuerzo una sopa de beterraba, un arroz con puré y todo, porque posiblemente no tengan papa. Las personas ahorita, al menos las que están en nuestra fundación, son chicos que no tienen los recursos necesarios, entonces tienen solamente de pronto $5, van a la tienda y hay pepino, hay de pronto una pechuga y con eso les alcanza. Entonces no necesariamente podemos mandar listas de alimentos así como esto. Es mejor enseñar cantidad de carbohidratos necesarios para el alimento y la lista de intercambios que sirve para manejar los carbohidratos. Entonces, aquí comemos media taza de pasta, 22 gramos de carbohidrato, una taza de fruta, 15 gramos de carbohidrato, una taza de vegetales cocidos, 10. En total estamos comiendo 47, aquí está mal. Dividido para 25, ¿cuánto es? Pon este número, 1,88. ¿Podrían entonces cuántas unidades de insulina? 2. Perfecto, ahí hay que corregir. En el tercero, entonces, la cena es una unidad por cada 30 gramos de carbohidratos. ¿Por qué ponemos este ejemplo? Porque hay personas que necesitan menos insulina en la mañana, más insulina en la tarde, o posiblemente más insulina en la tarde y menos en la tarde y más en la mañana. Porque en la mañana hay más resistencia a la insulina. Entonces, posiblemente un bolón que se comía en la mañana y podían poner 5 unidades, posiblemente si se come el mismo bolón en la tarde, no necesite 5 unidades, necesite de pronto 4. Es decir, que su ratio cambia de persona en persona y también del tiempo del día. Y eso hay que irlo analizando de paciente en paciente. Entonces, aquí ponemos un ejemplo en la cena de una unidad por cada 30 gramos de carbohidratos. Ponemos una taza de brócoli cocido, 10 gramos de carbohidratos, 2 papas medianas, 30 gramos de carbohidratos. En total, ¿cuánto comemos? 40 gramos de carbohidratos. 40 dividido por 30 es 1,3. Vamos entendiendo hasta ahí porque ya vamos a empezar a hacer los Entonces, pregunta. Conocer el ratio de insulina por carbohidrato que ayuda a utilizar menos insulina, utilizar más insulina, decidir cuántas unidades de insulina se necesitan para cubrir una comida o corregir una hiperglicemia. La C, ¿verdad? Decidir cuántas unidades de insulina se necesitan para cubrir cantidades de carbohidratos que vamos a comer. Ok, entonces aquí vamos ahora sí ya la relación. ¿Cómo sacamos cuánto ratio tiene cada persona? Y esto es un estándar que es 500. Y esto, que es la relación, la regla del 500. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos saber ese 500 que es un estándar, pero debemos tener la información del paciente, que es la dosis total diaria. La dosis total diaria es lo que utiliza durante todo el día, es decir, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la basal. Si son humanas, por lo regular mandan basal en la mañana y en la tarde. Si son análogos de insulina como la esclargina, mandan una sola vez que cubre 24 horas. Entonces debemos sumar todas las insulinas que utiliza el paciente y esa es la dosis total de insulina y dividir 500 dividido para la dosis total diaria. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo que utiliza 20 de Lantus y más 30 de Humalog. Humalog es un tipo de insulina que es un análogo de insulina de acción rápida, ultra rápida. Y este paciente, para que nos digan 30 de Humalog, es que de pronto divide 10, 10 y 10. O de pronto 5 y 5 en el desayuno y la merienda y 20 en el almuerzo. Pero nos da generalizado 20 de Lantus más 30 de Humalog. Es decir, que este paciente utiliza 50 unidades, ¿verdad? Si estamos en el ejemplo 2, que es 20 unidades de GPH más 10 de regular, es igual entonces a 30 unidades, ¿verdad? Entonces, 500 dividido por la dosis total de insulina y eso nos da los gramos de carbohidratos que cubre una unidad de insulina. En este caso, 500 dividido por la dosis total diaria
Si dividimos 500 para el primer ejemplo, 50, ¿cuánto nos da? 10. ¿Qué significa eso? Que una persona que come 10 gramos de carbohidrato necesita entonces una unidad de insulina. Si esa persona va a comer 50 gramos de carbohidratos, ¿cuántas unidades de insulina? 5. ¿Sí? Entonces, estamos entendiendo. Para la siguiente, entonces, si 500 dividido para la dosis total diaria, que 500 dividido para 30, ¿cuánto sería? 16. Ya, ok. Entonces, esto es la forma de... Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Juan usa 20 unidades de insulina prolongada, que puede ser considerada como la Toujeo, que dura 34 horas, Tresiba, que dura 34 horas. Esos son otros tipos de insulina. Y 10 de insulina rápida y en promedio 4 de insulina para correcciones. En total, ¿cuántas unidades de insulina usa Juan? 34. Entonces dividimos el estándar, que es 500, para 34. Y nos da entonces, ¿eso qué significa el 14.7? Por cada unidad de insulina, nosotros podemos comer 15 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Y si comemos 45 gramos de carbohidratos, ¿cuántas unidades de insulina necesitamos? Perfecto, 3. Entonces, una unidad de insulina por cada 15 gramos de carbohidratos. Juan, entonces, otra aquí. Juan va a almorzar pollo al horno, 0 gramos, una taza de vegetales frescos, 5 gramos, un tercio de taza de arroz, 15 gramos, una manzana, 15 gramos, total de carbohidrato, 35. Entonces, dividimos 35 para 15 y nos da la cantidad de insulina que vamos a comer, que vamos a ponernos para comer 35 gramos de carbohidrato, ¿verdad? Ok, entonces, ten presente que la relación varía de persona en persona, como les estaba diciendo a ustedes, puede variar también en los diferentes momentos del día y de la noche, y con frecuencia se ajusta durante la etapa del crecimiento. Por lo regular, cuando el paciente debuta con diabetes tipo 1, se empieza con 0.5 unidades por kilo de peso. A medida que se va ajustando, esta dosis de insulina llega a unidad por kilo de peso. Pero el momento en que pasa la pubertad y la adolescencia, que las hormonas contrarreguladoras están haciendo también su trabajo, hace que haya resistencia a la insulina y empiece de pronto a necesitar hasta 2 unidades por kilo de peso. Entonces, es importante cuando ustedes les llegue un paciente con diabetes tipo 1 que está en la pubertad o en la adolescencia y que aunque ustedes hagan mucho su trabajo por equilibrar esa glucosa, puede ver que esté pasando por un periodo hormonal y que haga resistencia a la insulina. Entonces hay que hablar con el endocrino para que suba la dosis de insulina, o no reducir los alimentos porque está en la etapa de crecimiento, que muchos cometen esos errores de que porque se está subiendo la glucosa disminuye y los chicos no crecen. Y esto es más importante, que en este momento ellos coman, se alimenten súper bien para que puedan alcanzar su altura y su medida ideal. Entonces, no hay que reducir la comida en la época de la pubertad y la adolescencia, sino que más bien hablar con el endocrino, porque posiblemente esté haciendo resistencia y necesite 2 unidades por kilo de peso. Es decir, si un paciente tiene 50 kilos, ¿cuántas unidades de insulina, alrededor de cuántas unidades de insulina debería estar normal, no pubertad, no adolescencia? ¿Cuánto sería? Si es unidad por kilo de peso. 50. Pero si está en la época de la pubertad y la adolescencia, es posible que llegue a utilizar el doble. Exactamente. Entonces, no es que está usando exceso de insulina, sino que su cuerpo realmente lo necesita por las hormonas contrarreguladoras. Ya, aquí tenemos entonces un ejemplo también. José se administra 6 unidades de Humalot en el desayuno, 2 unidades de Humalot en la colación. Miren que no es necesario solamente poner las insulinas basales, desayuno y merienda, o una sola insulina y solamente las comidas, desayuno, almuerzo, merienda, sino que si hace colación por encima de 15 o 20 gramos de carbohidratos, que no está dentro de su ratio, necesita poner unidades de insulina.
Es decir, que esta persona necesitó en la colación 20, de pronto su ratio era 1 por cada 10 y comió 20 gramos de carbohidrato, se colocó 2 unidades para la colación. Entonces ahí están 6 unidades de Humalot en el desayuno, hay 8 unidades en el almuerzo, hay 5 unidades en la cena, ¿verdad? Pero utilizó en la colación 2 unidades y a las 3 de la tarde vio que estaba alto y corrigió con 3 unidades de Humalot y en la noche utiliza 15 unidades de Lantus. Entonces, debemos sumar todas las insulinas para hacer la dosis total de insulina del día. Entonces, aquí, ¿cuánto suma todo? 39 unidades, exactamente. ¿Cuántas unidades en bolos? 21. ¿De dónde sale ese 21? ¿De dónde sale el 21 de bolos? Yo no sé, no, ya se borra. A veces borra. Miren, hay diferencia en que la insulina en bolos es la que necesitamos, ponemos para comer, es decir, desayuno, almuerzo y merienda. Y hay insulina para corrección. Son dos cosas diferentes. Entonces, por eso debemos sumar los bolos más las correcciones. Entonces, ¿de dónde sale el 21? Ya, de 6, 8. Perfecto. Entonces, y tenemos 3 unidades de Humalot, ¿verdad? Y tenemos la insulina basal. ¿La suma da 40? ¿O 39? 40. 7, 8, 14, 5, 21, 23. ¿Quién dice 40? Alza la mano. 39 unidades, ¿verdad? Porque sumamos entonces la dosis total diaria de José y eso ahí. Recordemos esa dosis de 39 unidades. Ok, entonces, ¿cuál es la relación insulina-carbohidratos? La dosis total de insulina es 39 unidades. Dividimos entonces 500 para 39 y nos da 12.8 y el ratio de José entonces es 13. ¿Qué significa el 13? Por cada 13 gramos de carbohidratos, una unidad de insulina o una unidad de insulina metaboliza 13 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Ok, ahora sí, vamos a dejarlo solo. Necesitamos entonces saber cuánto unidades de insulina rápida, cuánto hay en bolos, cuánto hay en correcciones. Miguel tiene 8 años, tiene diabetes tipo 1 desde que tiene 7 años y es un niño activo y activo a quien le encanta comer saludable, salir de paseo y jugar baloncesto. Calcula la dosis total de insulina. Él utiliza para el desayuno 5 unidades, para el almuerzo 4 unidades, para la merienda 2 unidades, hace una corrección de 2 unidades y de 3 unidades a las 6 p.m. En la cena hace una cena de 5 unidades de Humalot y se pone 20 unidades de Lantus a las 10 de la noche. 41 es la dosis total de insulina. Démosle un regalito al que están contestando algunos. ¿Qué voy a hacer por favor? ¿Están bien? ¿Estamos claros en la dosis total de insulina, cómo se saca? Entonces, cada vez que llega un paciente insulino dependiente o insulino requiriente a su consulta, le preguntan ¿cuántas unidades de insulina usted se pone? En el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, cuánto de basal, porque eso es importantísimo saber también los tipos de insulina que hay y cuánto utilizan. No solamente basarse en la dieta o el tipo de alimento que utiliza, sino que saber también qué tipo de insulina utiliza. Eso es importante para usted, para manejar pacientes con diabetes. Ok, entonces tenemos aquí el resultado. Eso lo entiendo.
utiliza 16 unidades en bolos de insulina y más 5 unidades en correcciones, ¿verdad? Que es el número 21 que nos da aparte arriba. Por eso está el 21 16 para no confusión. 16 utiliza en bolos, 5 utiliza en correcciones. La suma de 16 y 5 son 21, más 20 unidades de insulina Lantus. El total entonces de dosis total de insulina es 41. ¿Sacaron eso? Sí. Perfecto. Ok. Entonces, recientemente la doctora de Miguel cambió su esquema tradicional de insulinas humanas a insulinas análogos bajo un esquema de basal bol. ¿Qué significa insulinas análogas e insulinas humanas? Las insulinas humanas son las que primero empezaron con insulinas porcinas, bovinas, después las insulinas humanas, que tienen un pico máximo de acción, y ahora ya tenemos insulinas análogas, que son insulinas que nos permiten mayor flexibilidad en el tratamiento y las personas pueden levantarse un poquito más tarde, comer un poquito más o de pronto comer solamente 2 comidas. Antes las insulinas humanas teníamos que ser súper rígida, el desayuno, almuerzo, merienda, no omitir dosis de insulina ni tampoco los horarios, y realmente resulta muy molestoso los que usan este tipo de insulina para los padres. Un domingo levantar a un niño a las 7 de la mañana que se inyecte, que coma. No. Las insulinas análogas nos permiten flexibilidad en el tratamiento y poner insulina cuando ellos se levanten. Contamos los carbohidratos y ponemos. Si de pronto quieren una cena, una fiesta en un lado, podemos en la noche también medir la cantidad de carbohidratos que van a comer la cena o comer ese pedacito de torta, contar los carbohidratos e inyectar. Esa es la diferencia que hay en las análogas de insulina a las esquemas humanas. Entonces, por esta razón, la nutricionista del hospital ayudó a Miguel y a sus padres a hacer un repaso de cómo se deben contar los carbohidratos. Esta técnica la habían aprendido, pero cuando Miguel fue diagnosticado, pero ahora es bueno repasarla y aprender cosas nuevas. Entonces, las instrucciones de la nutricionista le dice ahora que entre las 6 y las 12 p.m. el ratio es de 1 a 10 y él va a desayunar 45 gramos. Le dice también la información de que entre las 2 y las 6 p.m. la relación carbohidrato, el ratio es 1 en 15, es decir, que por cada 15 gramos de carbohidrato que coma necesita una unidad de insulina, y también le va a comer en el almuerzo que coma 50 gramos y a las 6, desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. la relación es 1 en 12 y le dice que coma 65 gramos. Entonces, me gustaría que me saquen cuánto debería usar Miguel en el desayuno, en el almuerzo y la merienda, teniendo ya la información que nos da. 5 en el desayuno, 3 en el almuerzo y 5 en la merienda. ¿Cuánto? 5 en el desayuno. Cola. No, porque me escuchan, tu hermano se compró solo la ronda. Sí, están claros todos, no saben. Cola para tomar con la son 300 watts. Sí, pero se lo compró el arroz nomás. ¿Jugo quieres?